Entonces iniciamos. Bueno, ok. Le vamos a dar un clic acá para que abrir esto. Perfecto. Ok. Bueno, ya es las 3:03, chicas. Buenas tardes a todas ustedes. Soy la licenciada Karina Alderete Martínez. Hoy día iniciamos nuestro diplomado. Nuestro diplomado lleva como título Intervención del técnico de enfermería en consultorios externos, hospitalización y emergencias. Como hace un momento nos ha explicado la coordinadora, nosotros vamos a tener un día al mes, va a ser un tema por mes, en las cuales vamos a estar vamos a terminar todo un temario bastante interesante. Y recuerden, pues, el día, en este momento estamos pasando por un momento bastante difícil y con bastante responsabilidad, sobre todo por lo mismo que estamos pasando por la pandemia. Recuerden que nosotros, en cierta forma, somos los responsables aquí de ayudar y sobre todo apoyar a la población, aunque hay veces mal nos paguen, ¿no? Muchos de nosotros diremos mal nos pague, ¿por qué? Porque estamos viendo que las cifras de los pacientes con COVID están incrementando día a día. Y a pesar de que se les está dando todas las medidas, se les está dando todas las facilidades para que el paciente o las personas se resguarde, desgraciadamente no está sucediendo, ¿no? No nos queda de otra, chicas, no nos queda de otro, somos personal de salud y tenemos que seguir pues al frente, ¿no? Hasta que esta pandemia se termine, ¿ok? Entonces, como les dije, tenemos mucha responsabilidad acerca de esto, ¿no? Mucha responsabilidad, y en la cual nosotros tenemos que enfrentarnos frente a este tipo de pandemias y sobre todo, ¿cómo vamos a hacer frente a esto? No solamente protegiéndonos con nuestros bioseguridad y toda la cosa. Uno se protege básicamente con conocimiento, ¿ya? La persona que tiene el conocimiento es la persona que siempre va a saber actuar frente a cualquier otra situación. Bueno, empezamos entonces con nuestro primer módulo. Nuestro primer módulo del día de hoy es relación terapéutica del técnico de enfermería con el paciente. Un tema bastante interesante, ¿no? Normalmente a nosotros nos dicen relación terapéutica, siempre nos han hablado acerca de eso. ¿En qué consiste una relación terapéutica? ¿No? Aquí tenemos una introducción bastante interesante. Dice, se define como una relación entre personas en las que hay roles definidos y hay una intencionalidad. Ahora, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no cualquier persona va a ser un técnico de enfermería, no cualquier persona va a ser un personal de salud, ¿no? Hay bastante diferencia. ¿Por qué? Porque aquí nos dice claramente son roles definidos. Cada uno tiene una función específica. ¿Para qué? Para que de esa manera pueda relacionarse con otras personas. Yo les comento algo. Hace un tiempo atrás, yo les comentaba a unas alumnas y les decía, jóvenes, ¿quién es la mejor cuidadora que ustedes han conocido? Y la mayoría me decía, profesora, mi mamá. Perfecto, ¿no? Nuestra mamá nos cuida, ¿cierto? No, mamá nos cuida. Cuando nos enfermamos, nuestra mamá nos atiende. Cuando tenemos algún problema, nos puede atender, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un familiar cercano. Entonces, si en realidad la acción definida, el rol definido de un personal técnico o de una enfermera es el cuidado, entonces, ¿cuál será la diferencia entre un personal de enfermería y mi mamá? Total, los dos nos cuidan, ¿cierto? Entonces, podemos decir, licenciada, tiene razón, ¿no? Mi mamá me cuida, yo cuido a pacientes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre mi mamá y ustedes? ¿No? Podemos decir eso. Les comento, la diferencia es básica, los conocimientos, la ciencia. Uno ha estudiado, a diferencia de nuestras mamás, a diferencia de nuestras abuelas que nos han cuidado, la diferencia de ellos ellos tienen por la experiencia de sus cuidados. La experiencia que ellos han tenido, han estado sumando sus experiencias, sus mitos, sus tradiciones,
pero no tienen ninguna base científica, solamente a base de su experiencia, nada más. En cambio, nosotros como profesionales de salud tenemos esa diferencia. ¿Qué es la diferencia? Nuestros conocimientos están en base a conocimientos científicos, están comprobados. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo coloco un paciente adulto mayor en 180 grados? ¿No? Lo echo totalmente y no le coloco almohadillas. O no le levanto, no le hago un semifold. ¿Qué va a suceder con ese paciente? Ustedes muy bien saben que un paciente adulto mayor, cuando tiene su proceso, su cambio anatomofisiológico, los pulmones normalmente no es el mismo cuando uno es adulto. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sucede con ese paciente adulto mayor si yo lo echo totalmente en cúbito supino al paciente? El paciente va a empezar a tener problemas respiratorios, va a tener problemas, no va a poder respirar adecuadamente. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ese cambio ha sucedido con el paso de los años. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso es lo que vamos. Nosotros tenemos ese conocimiento, pero tenemos el conocimiento científico. ¿Se dan cuenta? Entonces, no cualquiera cuida a un paciente. No cualquiera. No cualquiera. Cualquiera puede decir, sí, facilito es cuidar a una persona. No, no, no. Nosotros tenemos roles definidos y sobre todo esos roles definidos están básicamente comprobados científicamente, porque nuestra profesión es una ciencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una ciencia, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando yo hablo de una relación terapéutica, obviamente su mismo nombre dice relación. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Es impartir o hacer una unión entre dos personas. En este caso, el personal de salud, que es en el caso del técnico de enfermería, y el paciente propiamente dicho. ¿Se dan cuenta? Ahí vamos a definir nuestros roles. Ahí nos van a dar, ahí el paciente se va a dar cuenta que nosotros somos profesionales de salud. ¿Por qué? Porque vamos a demostrar los conocimientos que nosotros tenemos, ¿no? ¿Y cuál va a ser? Obviamente con una intencionalidad. ¿Se dan cuenta? Obviamente yo cuando digo una intencionalidad, ¿qué cosa quiere decir? Si el paciente, por ejemplo, está con úlceras por presión, ¿cuál va a ser mi intención y mi relación terapéutica de este paciente? Obviamente sanar esas o tratar de curar inmediatamente esas úlceras por presión. Esa es mi intención adecuada. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que la relación terapéutica entre paciente y el técnico de enfermería es bastante complicada, chicas. No es el hecho de, perfecto. Muchas veces yo he visto que dicen, ¿no? Licenciada, necesito trabajar. Perfecto. Pero la alumna no tiene buen carácter. La alumna es una persona muy apática. ¿Se dan cuenta? Entonces, el personal de enfermería tiene que ser en contra. Ella tiene que ser una lucecita para el paciente. ¿Por qué? Porque a olvidarse de sus problemas para que esa relación terapéutica sea efectiva totalmente y cumpla esto que nosotros queremos realizar. Cumpla el hecho de que tenemos que cumplir los roles definidos en esta relación terapéutica. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahorita, como les dijo Angisita, voy a terminar media hora antes la clase, para que ustedes puedan hacer las preguntas respectivas, ¿ok? Ahorita no está activo el chat, pero les voy a dar para no estar cortando la clase, voy a estar avanzando. Y media hora antes vamos a nosotros hacer todas las preguntas mediante el chat, ¿ok? Entonces, en el caso de la relación terapéutica, vamos a tener varias fases, ¿ok? Si ustedes observan, aquí tenemos 3 fases. La fase introductoria, la fase activa y la fase terminal. Cada uno de nosotros, cuando estamos en contacto con nuestro paciente, vamos a tener estas 3 fases. Vamos a pasar por estas 3 fases. ¿Cuál es la primera fase? La fase introductoria, ¿no? Creo que la mayoría, y
todos nosotros vamos a pensar siempre, creo que no solamente es la relación terapéutica, esas fases solamente va a pasar el personal técnico o el personal de salud. Creo que todos pasamos siempre cuando es la primera vez que conocemos a una persona. ¿Por qué se dice fase introductoria? Aquí, por ejemplo, nosotros va a ser un periodo de familiarización con ese paciente. De repente, muchas de nosotras ha cuidado a un paciente adulto mayor, ha cuidado a un niño. Entonces, ¿qué sucede con la primera vez que se ingresa en contacto con esa persona? Aunque no lo crean, cuando uno por primera vez se presenta a una persona, ya de ahí inicia la relación terapéutica, ¿no? Inicia. Yo como que ahí siento que esa paciente me va a caer muy bien, o siento que esa paciente es un paciente odioso. ¿Por qué? Porque está el periodo de familiarización, el inicio. Con las miradas, con los gestos, nosotros podemos decir si ese paciente nos cae bien, si ese paciente está bien para atenderlo, o si esa persona me va a caer mal, ¿no? Entonces, esa fase es introductoria que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, en el caso de nosotros, los personales de salud, no podemos decir, pues este paciente es un chinchoso, pucha, qué piña que me tocó. O yo soy mujer y yo quiero solamente cuidar a pacientes mujeres. Entonces, desgraciadamente, no tenemos ese privilegio de repente de tener así, ¿no? Nosotros como profesionales de salud vamos a tener que cuidar a nuestros pacientes, sea cual sea, ¿no? Su origen, el paciente. ¿Se dan cuenta? Una vez una enfermera a mí me dijo que el personal de salud no tiene sexo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir eso? Que yo puedo estar muy bien trabajando con pacientes varones, y el paciente varón se tiene que identificar conmigo como si fuese yo de su mismo sexo. Igual mismo dice, si en caso es una mujer, perfecto, y el enfermero es varón, igualito, se tiene que identificar con esa persona como si fuese una mujer. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta fase introductoria, aunque no lo crean, para mí es una de las fases más importantes, porque de esta fase va a depender su adecuado trabajo para ustedes. Tengan la seguridad de esto, es así. Y miren, en esta fase introductoria, hablas bastante de los gestos, de las miradas, de hasta el tono de voz que ustedes coloquen cuando ustedes están entrevistándose con el paciente. Porque yo estoy segura que cuando ustedes atienden a su paciente por primera vez, no le dicen, señor, ya, volteese, no, ¿cierto? Primero se entrevistan y le preguntan, ¿no? ¿Sabe qué? Mi nombre es tal persona. Ya el hecho de que ustedes se entrevistan con la paciente o con los familiares, de ahí viene, les aseguro, de ahí viene el éxito de su trabajo. De ahí viene el éxito de su trabajo. Pero si ustedes agarran y empiezan a mirar diferente, empiezan a hacer un gesto en los cuales no es el adecuado, tengan la seguridad que van a tener problemas, tengan la seguridad que van a tener problemas en el desarrollo de sus trabajos. ¿Se dan cuenta? Entonces, por favor, aquí es fundamental, ¿no? Si yo quiero tener un adecuado trabajo, fase introductoria, periodo de familiarización y, como yo les dije, la característica de la enfermera. ¿Cuál es la característica de la enfermera? Una enfermera empática, una enfermera alegre, una lucecita para su paciente, ¿ok? Entonces, eso tenemos que hacer nosotros. Después viene, una vez que ya hemos tenido el periodo de familiarización con la paciente, con el entorno del paciente, con los familiares del paciente, ¿no? Que es algo muy importante en la cual tenemos que trabajar también. No es el hecho solamente, mi paciente y punto. No, no, no. El paciente tiene un entorno, ¿no? Entonces también conocer al entorno del paciente. Entonces, después de la fase de introducción viene la fase activa, ¿ok? En esta fase, ¿qué cosa quiere decir? Dice acuerdo enfermera-paciente. ¿Qué cosa es eso de acuerdo enfermera-paciente? Es cuando nosotros vamos ya a buscar objetivos y pasos que queremos conseguir con este paciente. Por ejemplo, en la fase introductoria,
en la fase introductoria, cuando es el periodo de familiarización, el familiar me dice, señorita, mi paciente es un paciente adulto mayor, es un paciente que se encuentra en la casa, está tranquilito, come, hace todo bien tranquilito él solo. Lo que usted tiene que hacer solamente es cuidar nomás a mi paciente, supervisar a mi paciente. Muchos de los familiares nos dicen eso. Pero en realidad, cuando nosotros vamos y observamos a nuestro paciente, ingresamos y hacemos un proceso de valoración a nuestro paciente y nos damos con la sorpresa que es un paciente postrado. Por ejemplo, efectivamente come, sí, pero es un paciente postrado. Entonces, yo sé que la postración lleva muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, las úlceras por presión. ¿Cierto? Entonces, yo desde el momento de la fase introductoria, yo tengo que empezar a cumplir objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? De repente, en cierta forma, trabajar base a esos problemas que tiene mi paciente. ¿Se dan cuenta? Entonces, el problema que una postración, por ejemplo, movilización del paciente, un problema clásico del paciente postrado, úlceras por presión. Entonces, ahí tengo que hacer, ¿qué cosa? Prevención de las úlceras por presión, o en todo caso, si el paciente ya tiene unas úlceras por presión, tengo que cuidar esas úlceras por presión. Entonces, ahí viene la fase activa, ¿no? La fase activa va a ser todos los acuerdos que yo como enfermera tengo que brindar a mi paciente. ¿Se dan cuenta? Es como decir el desarrollo de mi trabajo en esta fase activa. Aquí yo desarrollo, aquí yo tengo que acordar con mi paciente, que dar un acuerdo con mi paciente y decir, señor, le voy a levantar cada 2 horas, discúlpeme, le tengo que levantar cada 2 horas porque yo no quiero que le salga úlceras por presión. Aquí tengo que acordar con la familia que, por ejemplo, me traiga cremas hidratantes, porque yo no voy a poner de mi bolsillo las cremas hidratantes. Entonces yo tengo que decir, señor, por favor, necesito las cremas hidratantes para mis pacientes. ¿Se dan cuenta? Voy a bañar a mi paciente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Esta fase activa, como les decía, es el acuerdo que yo voy a tener para cumplir mis objetivos, como enfermera, como profesional, frente a mi paciente. Ahora, como les decía hace un momento, estos objetivos no solamente voy a cumplirlos yo, no solamente me va a ayudar mi paciente, también me va a apoyar el entorno, ¿ok? Muchas veces nosotros vamos a tener que comprar, pues vamos a tener que solicitar ciertas cosas a nuestros familiares, ¿no? Si AOB, por ejemplo, eso sucede si en caso AOB yo trabajo a domicilio. ¿Qué pasa con las personas que trabajan en el área hospitalaria? ¿Qué sucede si yo trabajo en el área hospitalaria? En el área hospitalaria, cuando no tienes tus medicamentos, no tienes tus materiales, hay veces no te colocan, no te dan, ¿cierto? Entonces, esa fase nos va a ayudar cuando no hay adecuadamente sus materiales, esa fase activa no nos va a poder realizar adecuadamente. ¿Por qué? Porque no tenemos los materiales adecuados. Eso hay que explicar al familiar, ¿no? Eso hay que explicar al familiar adecuadamente. Luego viene ya la fase final, ¿no? Que es la fase terminal. Aquí se le coloca el periodo de separación, ¿no? Acá hay 2 cosas importantes. Acá hay 2 conclusiones importantes en la fase terminal. La fase en la cual el paciente sale de alta y se va a su casa satisfactoriamente cumpliendo todos los objetivos, y el paciente sale y se va adecuadamente a seguir con su vida diaria. Pero hay otra fase, en la misma fase terminal puede haber otro caso, que desgraciadamente viene el proceso de muerte, que puede ser ese el caso, chicas, ¿no? Entonces, ¿es una fase de separación? Sí. Aquí se termina mi trabajo, mi esfuerzo de la fase activa, pero desgraciadamente muchas veces en estos casos, en la fase terminal, se terminó mi atención enfermera-paciente, no porque yo lo quise, porque sino que vino o conllevó la muerte del paciente.
¿Se dan cuenta? Entonces, en esta fase terminal, ¿se puede dar ese caso? Sí, se puede dar ese caso. Se puede dar ese caso, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que entender eso, ¿no? O bien el paciente se da de alta y recuperado, y no, entonces, de acuerdo a los objetivos que yo me tracé como profesional de salud, o puede ser que el paciente se va, sí se va, pero el detalle se va fallecido el paciente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es un proceso en el cual hay veces muchos de los profesionales de salud nos choca un poquito, ¿cierto? Incluso yo les comento algo. Una vez a mí me dijeron que la persona, la enfermera nunca se debe relacionar tanto con un paciente. Así me dijeron una vez. Miren, yo les comento eso. A mí me dijeron eso. Nunca la enfermera se debe relacionar tanto con un paciente. ¿Por qué? Porque tienen que tener en cuenta que la enfermera es el profesional y el paciente es el paciente. Eso es lo que me dijeron una vez a mí, pero yo les digo algo, no debe ser así. No debe ser así. ¿Saben por qué? Porque la enfermera, cuando atiende a un paciente, cumple no solamente el rol de la enfermera, no solamente el rol del técnico de enfermería. Esa enfermera va a cumplir un rol básico para el paciente. Por ejemplo, el cariño de la madre, el cariño del padre, el cariño de un hijo, ¿no? Incluso cumplimos una función de sacerdotes, de profesores. ¿Cómo yo no me puedo involucrar en un paciente? Es difícil, es recontra difícil. Tengo que ser de robot para no involucrarme en un paciente. ¿Se dan cuenta? Y eso, desgraciadamente, en estas fases, muchos de los profesionales de salud se están perdiendo. No se involucran en el paciente. No nos involucramos en los pacientes. Chicas, a mí me da una pena cuando a mí me dicen que la peor atención que tiene una persona, o que me digan, yo me voy al hospital a morirme. Así me dicen muchas personas. Me voy al hospital para que me maten, para morirme, porque la atención es pésima, porque el profesional no se involucra. Es bastante triste que te digan eso. Y yo soy profesional de enfermería, ¿se dan cuenta? Y como profesional de enfermería, debemos involucrarnos en este tipo de trabajo. ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Sí, no? Chicas, por favor, traten de bajar su micrófono porque se está filtrando. Se está filtrando sus comentarios, chicas, a las participantes. ¿Ya? Entonces, como les decía, entonces hay que involucrarnos en esta relación terapéutica como profesionales de salud. ¿Ok? Hay que involucrarnos, ¿para qué? Para que de esa manera llevar un trabajo idóneo para nuestros pacientes. Y no nos digan, pues, efectivamente lo que nos dicen, ¿no? Nos dicen que nosotros no tenemos un adecuado cuidado, ¿ya? No tenemos un adecuado cuidado. A ver, listo. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces, esta sería, entonces, recuérdense, por favor. ¿Qué vamos a comprar? A ver, ¿alguien se está filtrando su voz, chicas? Porfa. Traten de bajar chicas, por favor, su micrófono, chicas, bloqueenlo, por favor. ¿Ya? Voy a desactivar el audio ya porque se está escuchando la voz de otras personas, por favor. ¿Ok? ¿Listo? Le he desactivado, se filtraba otra voz, chicas, por favor, por eso estoy desactivándolo. Ya las preguntas del caso van a ser después, ¿sí? ¿Ya? ¿Ok? Listo. Perfecto, perfecto. Ok. Ahora sí se escuchaba Ok, listo.
Sí, se escuchaba medio raro, ¿no? Las voces, ¿ya? Entonces, ahorita ya, ahora sí se escuchaba mejor. Se escuchaba un sonido medio raro, ¿ya? Entonces, ahora voy a empezar, voy a continuar con la clase. Por favor, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Mándenme un chat, por favor, si me escuchan. Ya no escucho, ya no se filtra, ¿sí? ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto. Gracias, María. Entonces, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Se filtraba una conversación, por eso he tenido que bajar, esperar, ¿ok? Perfecto, muy bien, chicas. Entonces, continuamos con lo que estamos haciendo, con la clase. Ok, entonces, como les decía, entonces esas son las fases de la relación terapéutica. Fase introductoria, fase activa y fase terminal. Ya les hablaba que la fase introductoria es el periodo de familiarización. En este periodo, como les decía, nosotros vamos a tener un adecuado éxito si nosotros ingresamos adecuadamente con esta persona. Conocemos a esta persona. Aquí vamos a ver si nos va a ir bien o nos va a ir mal. Lo ideal es que nos vaya bien, ¿no? Entonces, eso es en este proceso, en esta fase de introducción. Luego viene la fase activa. Aquí nosotros, como les dije anteriormente, cumplimos con nuestros objetivos, pero estos objetivos se van a basar a lo que nosotros hemos observado en nuestra fase introductoria, ¿ok? Y luego viene la fase terminal. Esta fase terminal, pues obviamente muchas veces va a ser una fase en la cual nosotros vamos a tener bien, si bien es cierto, la persona va a salir como nosotros queremos, que salga bien, que salga restablecida de su problema de salud, o en todo caso va a ser el periodo de la separación definitiva, que es la muerte. ¿Ok? Entonces, esas son las fases de relaciones terapéuticas que nosotros tenemos y vamos a pasar cuando trabajemos con un paciente, ¿no? Después seguimos. ¿Qué pasó? Entonces, ya hemos visto las fases de relación terapéutica, ahora nos vamos a ver lo que son los componentes de la relación terapéutica, ¿no? ¿Qué cosa tiene que tener, tienen que tener ustedes para que sea una adecuada relación terapéutica? ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos como yo, como profesional de salud, como técnico de enfermería, como enfermera, para poder realizar una adecuada relación terapéutica? Aquí les he dibujado, les he hecho un gráfico como si fuese un trébol, ¿ya? Como si fuesen las hojitas de un trébol. ¿Qué va a suceder si una de estas hojitas se arranca? Falta una de estas hojitas. ¿Se dan cuenta? Si una de estas hojitas falta, ya no sería trébol, ya no sería el famoso trébol que nosotros conocemos. Entonces, a lo que yo quiero que ustedes entiendan es lo siguiente, que nosotros tenemos que tener sí o sí este componente, estos tres componentes para poder realizar una relación terapéutica adecuada, para poder cumplir con mis objetivos como profesional de enfermería. ¿Ok? Muchos de nosotros salimos como mejores alumnos de nuestros centros de estudios. Salimos como mejores alumnos, somos lo más inteligentes de nuestros centros de estudios. Ahí tenemos el componente físico. Este componente físico no quiere decir la apariencia física de ustedes, ¿ah? Eso no tiene que ver nada con eso. El componente físico aquí incluye todos los procedimientos y técnicas que nosotros vamos a realizar como enfermeros y enfermeras. ¿Se dan cuenta? Entonces, este componente es básico y eso lo aprendemos en nuestros centros de estudios. Esto lo aprendemos nosotros en todos los diplomados, en todos los centros de capacitación que nosotros realizamos, ¿cierto? Entonces, estos componentes, si tú no sabes, por ejemplo, canalizar una vía, si tú no sabes que tengo que movilizar a mi paciente cada 2 horas, es obviamente que no vas a poder ser un profesional adecuado, idóneo, profesional de salud.
¿Por qué? Porque no sabes el principio básico, pues, que es un procedimiento, que es una técnica de cuidado de atención de enfermería, ¿no? Como les dije, esto no hay de pierde porque todos nosotros, para ser técnicos de enfermería, para ser enfermera, yo tengo que haber terminado, culminado mis estudios satisfactoriamente, ¿cierto? Entonces, yo sí o sí tengo que saber otros procedimientos y técnicas. El detalle aquí va a ser el siguiente, el componente emocional. Eso va a ser el problema. Miren, yo conozco excelentes enfermeras. Son tromes realizando procesos y técnicas de enfermería. Excelentes. Ustedes ni se imaginan, son excelentes haciendo técnica. En una la canalizan, en una le hacen todo. Incluso ahí está. Tan especiales son que hasta, miren, hasta muchas veces hasta los médicos les ganan hacer. Pero el problema es el componente emocional. Aquí el componente emocional se trata el trato que tú tienes al paciente. Son frías, son ariscas. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está la empatía que uno tiene con ese paciente? O tenemos prejuicios. Imagínense si vemos a un paciente, ¿no? Es un paciente que viene, por ejemplo, es un paciente que viene de un NN. Entonces, es un componente emocional. Nuestro trato, ¿qué es? Ay, es un paciente de la calle. ¿Sabe Dios qué tendrá? ¿Qué enfermedades tendrá? Pero si viene una persona que yo sí conozco, no, es mi prima. A ella le tengo que tratar, a uno. Pero como el otro es NN, ay, ni le trato. No tiene ni familiar que le van a hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí viene este componente emocional. Aquí yo tengo que tratar a mi paciente de igual a igual. A mí no me interesa si esa persona viene de la calle o esta persona es un gobernante, un político o lo que es mi familiar. Yo aquí tengo que tratar igual a todos los seres humanos. Desgraciadamente, en los centros hospitalarios vemos eso. Yo he pasado por muchas veces, yo les comento hace poco, he pasado un momento bastante difícil con el cuidado de mi esposo. Si yo no tenía vara, si yo no decía que era enfermera, a mi esposo no lo atendían. Imagínense. Cuando yo decía, soy licenciada en enfermería. ¡Ay, licenciada! No se preocupe, licenciada, ahorita lo tenemos a su esposo. Imagínense. ¿Y qué con las otras personas que no tienen ningún apoyo o no son profesionales de salud? ¿Cuál es el trato? Se perdió esta hojita de acá. Este es el componente en el cual está fallando la mayoría de profesionales de salud, la mayoría de centros hospitalarios, porque por no tener este componente emocional, este trato en el paciente, la mayoría de pacientes, ¿saben qué dice? Dicen, licenciada, si yo me voy al hospital, me voy a ir a morir. No, porque nosotros no sabemos los procedimientos y técnicos. Eso no es así. Esto de aquí nos falta. Esto de aquí nos falta, chicas. La empatía. Viene la enfermera y la enfermera viene con una cara diciendo, ay, te tengo que canalizar, qué flojera. Ay, tengo que hacerte cosas, qué flojera. O si no, lo que hacen, ni te miran, ni te saludan. ¿No? Ese es lo más terrible. A que te digan, no, oye, ¿sabes qué? Es la paciente Karina. Hola, Karina, ¿cómo estás? ¿Qué tal has amanecido el día de hoy? Ese es un trato emocional, ese es un trato adecuado. El paciente, tengan la seguridad que el paciente se va a alegrar, se va a emocionar. Estará enfermo totalmente, pero el paciente se va a alegrar. ¿Por qué? Porque tú le estás dando un trato adecuado, es un ser humano. Estás dando este trato adecuado. ¿Se dan cuenta? Entonces, es básico esta parte, este componente emocional es básico en nuestro quehacer. Para que se dé una relación terapéutica es básico. Ahora viene lo que es el componente espiritual. Acá nosotros tenemos el sentimiento de conexión entre el paciente y la enfermera, ¿no? Aquí es sentirse parte de este paciente.
Lo que yo les decía. Chicas, otra vez se está filtrando escucha la calle. Ya, traten de apagar su micrófono, chicas. Se escucha otra vez la calle. Se escucha la música. ¿Sí? Por favor, traten de ver eso. Ya traten de buscar para que de esa manera no se filtre. Ok, seguimos. Entonces, en el caso del componente espiritual, aquí nosotros tenemos la conexión que tenemos con el paciente y la enfermera. Yo no estoy hablando de Dios aquí, conste. Yo no estoy hablando aquí de Dios, ni estoy hablando de algo religioso. Cuando yo hablo de componente espiritual, hablo de que nosotros, estos dos componentes, se han unido perfectamente. ¿Y qué hacen? Que hacen que nosotros nos identifiquemos y somos parte de este paciente, de esta relación terapéutica. ¿Okay? Ya. Alguien ha ido a comprar. Ay, Dios. Y traten de verificar sus micrófonos, por favor. Se escucha. Ahora sí, perfecto. Seguimos. Entonces, como les decía, entonces, este componente espiritual va a ser la conexión que nosotros vamos a tener frente al paciente y nosotros como enfermeros nos vamos a interrelacionar. Va a ser uno solo ahí. El cuidado de enfermería no va a ser posible siempre y cuando si el paciente no colabora o la enfermera no da este trato emocional, este apoyo emocional. ¿Se dan cuenta? Entonces, este componente nosotros debemos cumplirlo sí o sí los tres. Como les dije a un inicio, estos tres componentes forman un trébol. ¿Qué sucede si yo saco una de estas hojitas? Si yo saco una de estas hojitas, ya no va a ser un trébol, chicas. Entonces, ¿qué va a ser? No va a ser una adecuada relación terapéutica frente a un paciente, una enfermera, un paciente. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo tengo que cumplir mi trato, tengo que cumplir todo lo que tenga frente a esos componentes. Una vez, justo ahorita me vino a la cabeza lo siguiente. Yo recuerdo a una profesora en la universidad, nosotros íbamos con la cara bien lavadita, ¿no? Cara lavada. La profesora nos quedó mirando y nos decía, ustedes parecen almas. Yo le digo, ¿cómo que almas? Porque como nosotros todas teníamos la ropa blanca y nos íbamos bien peinadas, toda la ropa blanca, y la profesora decía, ustedes vienen a un centro hospitalario con las paredes blancas, gracias chicas, ¿no? Entonces, ok, vamos a abrir esto grande. Ok, listo. Entonces, lo que les decía, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos este componente de relación terapéutica adecuadamente, lo que va a conllevar a que nosotros no hagamos adecuadamente nuestro trabajo. A lo que les decía anteriormente, ¿no? Incluso la parte física de nosotros es básico, es fundamental. Cuando vayan a sus pacientes, chicas, una retocadita, ¿no? Siempre que vayan alegres, sonrientes, aunque hay veces ahorita hay una limitante, ¿no? Hay una limitante porque, por ejemplo, yo no lo puedo observar a mi paciente o mi paciente no me puede visualizar muchas veces mi rostro porque tenemos toda la infraestructura que estamos utilizando ahora, los famosos EPP, ¿no? Entonces, hay veces es una limitante. Por ejemplo, a mí, yo les comento, a mí me encanta enseñar, pero qué feo es enseñar mirando a la pantalla y no mirándolas a ustedes. ¿Se dan cuenta? Es bastante incómodo, pero tenemos que, en cierta forma, tenemos que tratar de adecuarnos a lo que se viene, ¿no? Entonces, es parte de, ¿se dan cuenta? Entonces, como les digo, estos componentes de relación terapéutica tienen que darse sí o sí. Yo no dudo de la capacidad de ustedes, yo no dudo de los procedimientos y técnicas que ustedes tienen formadas en cada uno de sus centros de estudios, yo no dudo de esto, pero sí, este componente emocional, este componente espiritual se está perdiendo bastante y sobre todo en los centros hospitalarios.
¿ya? Bastante se está perdiendo y sobre todo en los centros hospitalarios. Hay que tener bastante cuidado frente a esto. ¿Seguimos? Listo. Otro punto que tenemos que tener en cuenta, ¿qué cosa es? Las famosas habilidades sociales. ¿Qué son eso de las habilidades sociales, chicas? Las habilidades sociales son conductas que nos van a permitir a nosotros interactuar y relacionarnos con los demás de manera efectiva y satisfactoria, ¿no? Es parte de la relación terapéutica. Ya una habilidad social no la tiene cualquiera. Muchos de nosotros somos muy tímidos, ¿no? Dice, ay, qué roche, ¿no? Hay veces salimos a la calle y dice, oye, pregúntale que si por aquí está. No, tú pregunta. Ya pues tu pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? No tenemos una adecuada conducta porque nos da vergüenza. ¿No? Entonces, ¿qué cosa? Ahí son nuestra habilidad social está fallando. Nosotros tenemos que preguntar, tenemos que interactuar. A olvidarse, el personal técnico de enfermería se tiene que olvidar del término que roche. No hay que roche aquí. Tienen que ustedes sí o sí cambiar ese término y hacer ustedes de manera efectiva relacionándose con los pacientes. ¿Ok? Entonces, esa es una habilidad social. La habilidad social es eso, es un conjunto de estas conductas que a nosotros nos va a permitir, pues, interactuar y relacionarse con los demás, ¿no? Como les decía hace un momento, ¿no? Va a ser de manera efectiva y satisfactoria, ¿ok? De manera efectiva y satisfactoria. Una adecuada relación social me va a abrir una adecuada fase introductoria, ¿ya? Yo hablo muy bien, hablo muy bonito, perfecto, es la primera presentación que tengo frente a mi paciente. ¿Se dan cuenta? Le hago una adecuada entrevista frente a mi paciente, hasta incluso el tono de voz que yo manejo frente a mi paciente. Si soy una persona que ni siquiera habla despacito, suavecito, la persona que va a decir, uy, esa señorita no sabe, por eso habla despacito, dicen así, ¿cierto? Entonces, esto es básico, ¿ya? Su conjunto de conductas. Ahora, dirán ustedes, profesora, yo por lo general no me gusta hablar, soy bien difícil, me da vergüenza. Hagan ¿cómo se llama? Un ejercicio. ¿Saben cuál es el mejor ejercicio para que ustedes tengan aprender a interactuar mejor? El mejor ejercicio, ¿saben cuál es? Leer. Lean. Lo que sea. Siempre las alumnas de la universidad ya les digo, a mí no me interesa qué cosas leen, pero lean. Ya va a depender de ustedes lo que ustedes quieran leer. Si ustedes quieren leer el periódico Trome, ya pues cojan el periódico Trome desde la página 1 hasta la página que termina, hasta el final, pero me leen. Eso les va a ayudar y les va a dar la capacidad de poder interactuar. ¿Por qué? Porque de esa manera, en cierta forma, la lengua se les va a soltar muy rápido y van a poder hablar, van a poder conversar. Y el segundo ejercicio que les recomiendo es miren al espejo y hablen frente al espejo. Muchas personas que tienen baja autoestima no se miran al espejo. Mírense, hagan la prueba y mírense al espejo y digan algo frente al espejo. Y van a decir, qué roche, ¿cómo estoy hablando? ¿No? Entonces, esas habilidades, aunque no lo crean, les van a ayudar, ese ejercicio les van a ayudar a poder interactuar frente a otras personas. ¿Ya? Entonces, es básico como personal técnico de enfermería tener esa capacidad de poder interactuar. De ahí estamos hablando con lo que es la parte de la comunicación, ¿no? La comunicación es el proceso de transmisión de la información entre el emisor y un receptor, que codifica e interpreta un determinado mensaje, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a suceder hoy día? Ustedes hace un momento se les ha dicho que ustedes tienen un examen. Terminando, se les va a mandar un examen. ¿Qué va a pasar? Profesora, le hemos escuchado, pero no le hemos entendido nada.
¿Qué cosa está pasando ahí? Se supone que yo como emisor estoy brindando la información, les estoy dando a conocer todo lo que normalmente viene relacionado a este primer tema, a este primer módulo. Pero ustedes me han recepcionado, pero no han decodificado esta información. Entonces, ¿qué está pasando aquí? No están prestando la atención adecuada, no hay un adecuado decodificación y hay una inadecuada comprensión. ¿Se dan cuenta? Entonces, la comunicación para que se vea propiamente dicha, no solamente es agarrar y que una hable y el otro escuche, nada más, no es eso, falso. La comunicación, si bien es cierto, hay uno que habla, que en este caso es el emisor, y el otro que recepciona, que va a ser el receptor, pero este receptor va a decodificar e interpretar lo que dice o lo que ha escuchado. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es el éxito de la comunicación, ¿no? Entonces, si ustedes saben comunicar a una persona, tengan la seguridad que el receptor que decodifique lo va a entender. Esto lo llevo ahora al área de salud. Yo esto lo llevo al área de salud. ¿Qué sucede cuando los médicos hablan? ¿Qué sucede cuando el médico habla? ¿No? Cuando el médico habla, ¿qué sucede? El médico te dice o le dice, señor, buenas tardes, usted va a ingresar a sala de operaciones en 5 o 10 minutos, porque hemos visto en las placas radiográficas que tiene una peritonitis. Ingresó por una apendicitis, pero desgraciadamente observamos una peritonitis. Ahora, ¿qué sucede si no lo operamos? Puede ser una sepsis generalizada y eso no le conviene a usted. El paciente le ha escuchado. El emisor ha sido el médico. El paciente ha escuchado. Pero ¿ustedes creen que el paciente ha decodificado, ha interpretado el mensaje? El paciente no sabe. El paciente no entiende. ¿No? Tiene que venir el personal técnico de enfermería y te dice, señor, ¿ha entendido lo que le ha dicho el médico? Señorita, nada. ¿Y por qué no le ha dicho el doctor? Que de repente se enoja, señorita. Eso es lo que nos dicen nuestros pacientes, ¿sí o no? La que tenemos que nosotros descifrar todo lo que el médico le dice y hacerle entender al paciente, somos muchas veces las enfermeras y el personal técnico. ¿Se dan cuenta? Entonces, a lo que yo voy, la comunicación en los centros hospitalarios es nula. Para mí es casi nada, es nula. Es horrible, totalmente horrible la comunicación en los centros hospitalarios. No es que tenemos que bajarla, no es que tenemos que bajar nuestro nivel de comunicación, por favor, no es eso. Nosotros hay veces como profesionales de salud decimos, ay, licenciada, tenemos que bajar al nivel del paciente. Por favor, eso no es así. Nuestra comunicación tiene que ser horizontal frente a las personas con las que nos encontramos. Un verdadero emisor, una verdadera persona que quiere transmitir una información, ¿cómo hace? Se coloca frente al receptor. Y el hecho de que yo me coloque frente al receptor no quiere decir que voy a bajar mi nivel o voy a subir mi nivel. No, no, no. Es querer llegar a mi receptor para que de esa forma se cumpla adecuadamente mi comunicación, chicos. ¿Se dan cuenta? Yo puedo hablar con el más erudito de los eruditos y subo mi nivel de comunicación y quiero dar a conocer mi mensaje. ¿Se dan cuenta? O poder comunicarme con la persona de la calle que nunca ha leído nada y me tengo que poner a su nivel para poder yo transmitir mi mensaje que yo deseo, ¿no? Entonces, hace un momento les hablé acerca de la comunicación que existe en los centros hospitalarios. Los médicos se creen dioses muchas veces. Te hablan con términos médicos. A mí no me interesa eso. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando frente a un paciente. El paciente no ha estudiado medicina. El paciente no sabe terminología médica y así le hablamos. ¿No creen que eso es una burla?
Para mí esa es una burla que el médico está teniendo frente a un paciente. Para mí esa es una burla. Es una burla. No bajar el nivel o no ponerse frente al paciente para que el paciente te entienda. Eso es una burla. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso es lo que lleva la comunicación. Todas las veces vamos a decir, por favor, comuniquemos, informemos. Perfecto. Pero por favor, chicas, ¿qué clase de comunicación, qué clase de información vamos a dar si nos creemos, porque somos profesionales de salud, porque andamos con nuestra ropa blanca o porque andamos con un uniforme blanco o un uniforme turquesa, creemos que somos dioses? Por favor, no es así. La comunicación tiene que ser horizontal. Yo tengo que saber frente a qué personas me encuentro para poder dar y brindar mi mensaje. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan en el caso de la comunicación. Más adelante, ahorita vamos a ver acerca de eso de la comunicación. Uy, se colgó. Acá está. ¿Cuáles son las funciones que tiene la comunicación? Ya más o menos hace un momento hemos estado hablando. Miren, las funciones de la comunicación son muchas, son varias. Ustedes van a observar en esta parte de aquí, ¿no? En esta parte de aquí, tenemos 4 funciones principales, ¿ok? 4 funciones principales. Yo como persona, lo que tengo que cumplir son estas 4 funciones principales. Como hace un momento les decía, la función más importante de la comunicación, ¿cuál es? La informativa, ¿no? Aquí el emisor quiere informar al receptor. ¿Se dan cuenta? Aquí el emisor quiere informar al receptor. Por eso dice informativa, dar a conocer lo que el emisor siente. ¿Para qué? Para que el receptor acoja. Entonces es una fase informativa, ¿ok? Luego vendría lo que es la fase formativa. ¿A qué se llama formativa? Pues obviamente es la formación, ¿no? Es la formación, por ejemplo, de hábitos, formación de funciones o hábitos, o de repente de querer yo ayudar a mi paciente y que este paciente cambie sus hábitos. Por ejemplo, uno de ellos puede ser hábitos alimenticios. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me encuentro frente a un paciente obeso? ¿No? Mi función informativa, informar que este paciente efectivamente se encuentra con una obesidad que yo lo he pesado al paciente. Mire, paciente, usted tiene un índice de masa corporal, su peso y su talla no está adecuado a lo que normalmente debe tener de acuerdo a su edad, ¿no? Entonces su diagnóstico es sobrepeso o obesidad. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí estoy informando. Pero yo no quiero solamente informar que este paciente está mal. Yo quiero aquí que este paciente, mediante esta función formativa, quiero que este paciente cambie, por ejemplo, lo básico, los hábitos alimenticios. Entonces, aquí le informo y le hago que este paciente cambie sus hábitos alimenticios. Por ejemplo, enseñándole. ¿Se dan cuenta? Enseñándole a mi paciente que si esta vez, si yo como la papa y el arroz juntos, sé que estas dos cosas, comiendo papa y arroz juntos, sé que me va a perjudicar a mí y no voy a poder bajar de peso. ¿Se dan cuenta? Entonces, el paciente, en cierta forma, se va a dar cuenta que tiene que cambiar su formación, tiene que cambiar ese hábito mediante la comunicación que le estoy brindando. ¿Se dan cuenta? Otra función importante es la persuasión, persuasiva. Aquí es un poquito complicado, porque si bien es cierto, yo aquí al paciente le he informado, perfecto. Informé que el paciente es obeso, ok. Le estoy dando los puntos, cómo él puede hacer que este paciente
disminuya de peso, cambiar sus actitudes. Dígame, honestamente, como profesionales de salud, no como profesionales de salud, sino como personas que somos nosotros. ¿Cuántos de nosotros alguna vez hemos dicho, ya, mañana me pongo a hacer la dieta y voy a hacer ejercicios? Y llega el mañana y nunca llega el día de hacer ejercicios, o solamente duró mi sí, ahora sí voy a hacerlo, una semana, un mes. ¿Se dan cuenta? Hay que ser, nosotros hay veces, muchas veces nosotros, ¿qué somos? No lo tomamos la información, sabemos que debemos cambiar, pero hay veces no lo llevamos a concretizar en eso. ¿Por qué? Porque obviamente es bastante difícil muchas veces para nosotros realizarlo, ¿no? Entonces ahí viene la función de la persuasión. Esta función de la persuasión tiene que ser constante. ¿Para qué? Para que de esa manera uno pueda modificar la conducta que nosotros deseamos frente al receptor. De nada me sirve, señor, usted se va a morir de diabetes si usted no cambia su hábito de salud. Ay, aquí si tú no estás ahí hincándolo al paciente, ay, señorita, total, todo el mundo se va a morir. Y prefiero morirme alegre comiendo mi grasita a morirme sin comer nada, dicen así. Entonces, esta función de la persuasión es básica. Yo tengo que enseñar al paciente que cambie su conducta, pero persuadiendo al paciente a ese cambio. ¿Se encuentra? Es un poquito complicado eso de aquí. Yo puedo informar, puedo dar a conocer cómo se debe cambiar sus hábitos, pero persuadir al paciente es bastante complicado, ¿ok? Y otro que es entretener. Miren, la persona que se comunica normalmente tiene que saber dar los contenidos adecuados para el receptor. Oye, se me pasó. Debe dar a conocer los contenidos al receptor adecuados. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando muchas veces es muy formal la comunicación? Cuando es muy formal la comunicación llega a ser tan sosa y aburrida y que muchas veces el receptor no disfruta de esa comunicación. No sé si ustedes han visto hace unos días atrás, el presidente ha estado dando un mensaje a la nación y una ministra ha estado dando un mensaje a la nación. Y uno de los ministros, qué rico, se dormía frente a las cámaras. ¿Han visto? ¿No? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sucede ahí? Obviamente la comunicación ha sido tan sosa, o pobrecito, pues el ministro de repente ha estado tan cansado que se ha quedado dormido en todo caso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir esto de entretener? Yo como emisor, ¿no? Tengo que dar a conocer a ustedes. La Mili va a decir que... Todos nomás tienen, ¿no? ¿Qué pasó? Mío, ¿no? ¿Ya? No, Entonces, como les decía, la función de la comunicación para nosotros es bastante importante y debemos reconocer para qué, para que se dé adecuadamente nuestra información o se dé adecuadamente nuestra función. Ahora, en el otro extremo que ustedes observan, en este extremo que ustedes observan, son otras funciones, sí, son otras funciones, pero estas funciones van más o menos dentro de un grupo o un equipo, ya dentro de un grupo o un equipo, ¿ok? Por ejemplo, chicas, nosotros sabemos que nosotros en un centro hospitalario no trabajamos solas, ¿cierto? En un centro hospitalario trabajamos con todo un equipo multidisciplinario. Entonces, el hecho de trabajar en equipo es bastante complicado, porque no todos tenemos los mismos caracteres no tenemos los mismos caracteres que nosotros deseamos. Muchas veces yo he escuchado y yo lo he vivido en un centro hospitalario, que hay veces hasta se hacen dos bandos en el centro de salud. Uno que apoya al médico A y el otro que apoya al médico B. ¿Por qué? Porque sus caracteres son bastante diferentes. ¿Se dan cuenta? Entonces, trabajar en equipo es algo muy hermoso, pero es un poquito difícil, ¿no? Entonces, porque no hay una adecuada comunicación.
Entonces, estas 5 funciones nos va a ayudar a que nosotros trabajemos en equipo. Por ejemplo, la función reguladora. ¿Qué cosa quiere decir esto? Esto es que cuando el emisor pretende regular la conducta del receptor, ¿ok? Por ejemplo, con una norma social determinada. Tú puedes ser el jefe o tú puedes ser tu amigo, tu pata del alma, pero ¿qué sucede si esa persona que yo necesito, por ejemplo, mi turno es cada 8 horas, por ejemplo, pónganse, ¿no? Yo trabajo con mi paciente, somos 2 personas que atendemos al paciente, ¿ok? Mi amiga, mi pata del alma es la que trabaja conmigo, ok, perfecto. Pero ella sabe que yo a las 6 en punto, yo ingreso, ¿cierto? A las 6 en punto yo ingreso y a las 6 en punto ella se va, ¿ok? ¿Qué sucede? Por más que yo sea mi amiga, mi pata del alma, yo llegué tarde. Mi amiga se tiene que ir a las 6 en punto porque ahí termina su turno. Entonces, ¿yo qué hago? Llego a 6:15, 6:30. Ya por una primera vez de repente puede darse un problema, no hay problema, ¿no? No hay problema, se puede aceptarse. Pero ¿qué pasa si es continuo? ¿Qué pasa si esa persona que debe llegar a las 6 en punto, toda la vida llega a cuarto para las 7, 6:30? Entonces, aquí se está incumpliendo esta función de la comunicación reguladora. Yo tengo que tener en cuenta que hay ciertas normas sociales que tengo que cumplir para que se dé adecuadamente la función de comunicación, ¿no? Ahí, para que no se rompa ese vínculo de equipo, tenemos que cumplir normas sociales. ¿Se dan cuenta? Clarito, ahí nomás viene lo que es el tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, como personal de salud tengo que tener en cuenta eso, cumplir el tiempo adecuadamente, por ejemplo, ¿no? Otro dice, el control. ¿Qué conlleva el control? Aquí el emisor pretende controlar el comportamiento del receptor. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede aquí? Por ejemplo, ahora con eso de la Navidad y toda la cosa, ¿no? No sé si ustedes han visto en los centros hospitalarios, están colocando a los mejores enfermeros, al mejor técnico, ¿no? Qué bonito es cuando, por ejemplo, le dicen, ¿no? Ay, qué chévere, me han dado un premio porque he sido el mejor técnico del mes. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una forma de que el médico, el emisor, controle en cierta forma el comportamiento de los receptores. Yo creo que todos nosotros vamos a querer siempre ser el mejor en nuestra área, ¿no? Entonces, en cierta forma, sin querer, el emisor o en todo caso el jefe, el líder del equipo, sin querer, ¿qué está haciendo? Está haciendo que nos dé un control a nosotros de nuestro comportamiento. ¿Se dan cuenta? Nos da el control y viene de la mano de la motivación. ¿Se dan cuenta? Esto viene de la mano de la motivación. Como yo, por ejemplo, como jefe, si yo digo, ¿sabes qué? Hoy día, Alicia, tú eres la mejor técnica de nuestro centro de salud y todavía le coloco la foto en el servicio. Ay, no, nosotros no estamos motivados. O de repente les digo, chicas, ¿saben qué cosa? Ya tienen ustedes su canasta para que se lo lleven a su casa. Gracias por su trabajo, gracias por su apoyo. Gracias a ustedes estamos saliendo adelante como empresa, estamos saliendo adelante con nuestro hospital y lleven su canastita por su trabajo, ahí está su premio. ¿Se dan cuenta? Ahí lo estamos motivando al personal de salud, al equipo se está motivando, ¿cierto? Entonces viene la motivación y luego viene lo que es la presión emocional. La expresión emocional es el medio como nosotros expresamos nuestras ideas, cómo expresamos nuestras emociones, ¿no? Entonces, aquí es fundamental como yo digo a una persona, por ejemplo, qué bien hace su trabajo, ¿no? Yo puedo decir a una persona, decir, qué bien hace su trabajo, o si no, yo como jefa, de, ¿has hecho tu trabajo? Sí, sí, licenciada, perfecto. Gracias, licenciada. No, no me tienes que agradecer nada. Tú tienes que hacer tu trabajo.
Hay veces somos muy frías cuando hablamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, la expresión emocional es fundamental en el trabajo en equipo. Yo como líder o como emisor tengo que saber motivar, tengo que saber hablar incluso a nuestros pacientes, a nuestros colegas. ¿Se dan cuenta? Una cosa es decir, ay, qué bien que has llegado temprano, y otro es decir, milagro, llegaste temprano. ¿Se dan cuenta? Entonces, la expresión emocional muchas veces va a hacer que nosotros transmitimos de repente inadecuadamente nuestra información. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿no? Y otro que es fundamental y básico en la formación, en lo que es un trabajo de equipo, es básicamente pues la cooperación, ¿no? En la cooperación nosotros ayudamos a otras personas porque somos parte de un equipo y nosotros cooperamos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo trabajo con un médico, trabajo con una enfermera, trabajo con un personal técnico, trabajo con personal de laboratorio. ¿Qué sucede? Lo que se ha vivido ahora en la pandemia. No sé si ustedes han estado frente a pacientes con COVID. Yo estuve casi 2 meses frente a pacientes con COVID. Yo les digo, nosotros cuando hemos estado frente a pacientes con COVID, cuando ha iniciado nada más la pandemia en marzo y abril, eso ha sido una guerra campal. Para mí ha sido una guerra. ¿Por qué? Porque el médico hacía de enfermera, la enfermera hacía de médico, el laboratorista hacía de enfermera. Todos hacíamos de todo y no nos dábamos abasto. La gente moría rápidamente. ¿Se dan cuenta? Desgraciadamente, no podíamos hacer muchas cosas porque rápido se moría la gente. Entonces, ahí, por ejemplo, conocí la cooperación. ¿Por qué? Porque yo como enfermera tenía que cumplir la función de veces del médico, el médico cumplía la función de la enfermera, o la técnica tenía que cumplir la función de un laboratorista. Chicas, ¿para qué? Para que de esa manera se lleve a cabo el control, el tratamiento a estos pacientes enfermos con COVID. Yo ahí vi recién el trabajo en equipo por necesidad. Porque miren, yo les comento algo. Cuando ustedes van a un centro hospitalario, dicen, a ver, yo soy enfermera, yo soy técnica de enfermería. Conste, la técnica de enfermería se encarga solamente de lo que es el confort del paciente. La enfermera tiene 40 pacientes. Ah, no sé, que se friegue ella y que atiende ella porque es enfermera. Oye, ayúdame. Ah, no, mi trabajo es solamente el confort, no me importa. No voy a hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí falta la parte de la cooperación, la parte de la comunicación. ¿Se dan cuenta, chicas? Entonces, estas funciones de la comunicación que ustedes están observando aquí, estas 5, se están dando básicamente para lo que es el tratamiento, el trabajo en equipo. En cambio, estas 4 que observamos aquí, esas son básicamente la formación o las funciones que se da como yo como persona, ¿no? Sola, y como quiero transmitir a mi paciente, por ejemplo, una comunicación. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a tener esas funciones de cierta forma bien definidas. ¿Ok? Continuamos. Se cuelga. Listo. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características? Ya hace un momento he estado hablando varias de estas, ¿no? Vamos a hacer hincapié una por una. Las características de la comunicación, obviamente, tiene que ser, una de ellas es la claridad. El mensaje debe ser claro, comprensible y pues obviamente no debe haber equivocaciones, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, a la técnica que me sigue y que le tengo cólera, le digo, oye, ¿sabes qué? Han dicho la reunión que de técnicos para las 8 de la noche. Y a la hora de la hora no es a las 8 de la noche, es a las 6 de la tarde, a las 6 de la noche. ¿Qué están haciendo ustedes ahí?
no están haciendo claros y están haciendo daño a esa persona, ¿cierto? Entonces, la claridad es importante en la comunicación, o lo que sucede hace un momento con el ejemplo que les he dado, que los médicos hablan de forma, con bastante terminología médica. Hablan con bastante terminología médica en la cual ellos sí se entienden. Nosotros como personal de salud también los entendemos. Pero ¿qué hay con el paciente? El paciente nunca ha visto terminología médica. El paciente no te dice, sí, está claro, o no he entendido. El paciente no te dice eso. El paciente dice, tú le preguntas, señora, ¿entendió lo que le ha dicho el doctor? No, señorita, no he entendido nada. ¿Cómo que no he entendido nada? No he entendido nada, te dice así. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque yo como emisor no he sabido dar los mensajes adecuados y claros y oportunos a mi receptor. ¿Se dan cuenta? Otro dice, oportuno. Oportuno cuando el mensaje se va a emitir en el momento que es necesario, el momento que es útil, ¿no? No antes ni después, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos acerca de lo que nosotros trabajamos con los pacientes, por ejemplo, ¿no? Le decimos al paciente, señor, ha comido, por ejemplo, se ha alimentado, y le decimos, después que termine la alimentación, le digo, señor, por favor me avisa cuando va a misionar o va a defecar. ¿Se dan cuenta? Ahí, por ejemplo, me estoy dando una comunicación oportuna a mi paciente. ¿Por qué? Porque yo sé que este paciente después de almorzar posiblemente va a defecar. ¿Para qué? Para que de esa manera estoy dando a conocer al paciente. ¿Qué pasa si yo recién regreso después de 3, 4 horas y le digo, señor, ¿ya defecó? Sí, hace rato. Entonces mi comunicación no ha sido oportuna, pues porque si yo sé que este paciente está almorzando, en cualquier momento después del almuerzo muchos de ellos defecan y misionan. No ha sido oportuna lo que yo he querido darle a conocer a mi paciente. ¿Se dan cuenta? O si no, me dice, señor, usted me va a traer esta muestra de orina en la mañana. Perfecto. Viene el señor, trae su muestra de orina y le dice, señor, esta muestra de orina es la primera orina que usted ha tenido en el día. Y el paciente te va a decir, sí, o no, te va a decir, pero usted no me ha dicho, te dicen así. ¿Se dan cuenta? Porque la comunicación no ha sido oportuna. ¿Se dan cuenta? No ha sido oportuna. La comunicación no ha sido adecuada. Lo que sucede, ahora recuerdo un ejemplo claro, cuando administramos medicamentos, chicas. Por ejemplo, cuando administramos medicamentos y no le decimos al paciente las reacciones adversas que le va a pasar al paciente. Por ejemplo, uno clásico, el sulfato ferroso. El sulfato ferroso, ustedes saben que cuando se administra, al paciente le cambia de color en las heces en el sulfato ferroso, ¿cierto? Entonces, si yo no le digo a mi paciente, señor, usted está tomando sulfato ferroso, no se preocupe. ¿Por qué? Porque usted va a cambiarle las heces, el color de las heces se va a poner negruzcas y es algo normal. Si yo no dije eso oportunamente a mi paciente, el paciente se va a su casa, toma el sulfato ferroso, ve sus heces negras, el paciente ¿qué va a decir? Ay, ya me estoy muriendo. ¿Qué me está pasando? ¿Cierto? Entonces, ahí no fui oportuna. Yo como personal de salud no fui oportuna, no le di la adecuada información a mi paciente. ¿Para qué? Para que de esa manera sepa que ese sulfato ferroso le va a causar cambio en sus heces. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que dar a conocer relacionado a la oportunidad. Otra característica es la precisión. Aquí la precisión, dice, tiene que ser completa, precisa, y de forma que el receptor, no crea que el receptor crea desconfianza ni sospecha. Aquí la precisión de ustedes, aunque no lo crean, cuando uno habla, da a conocer adecuadamente su trabajo.
¿no? ¿Qué pasa si te dice, por ejemplo, el familiar te dice, señorita, usted ha trabajado con pacientes que tienen, por ejemplo, no, a ver, un caso, hemodiálisis, y entonces, ¿y qué pasa si usted le dice, sí, claro, claro, y nunca han visto a un paciente con hemodiálisis? Pero porque es chamba, dicen, sí, ya me tengo que arriesgar, no importa la de Dios. Entonces, cuando el familiar te empieza a preguntar y te dice, señorita, mire, ¿sabe qué cosa? Mi paciente se hace su hemodiálisis tal hora, tiene que usted llevarlo. Sí, señor, no se preocupe. A ver, señorita, usted más o menos que ha visto a un paciente con hemodiálisis, ¿qué cosa piensa acerca de su dieta? Y ustedes empiezan ¿no? Entonces empiezan a dudar. El paciente lo que va a sentir, o el familiar en este caso, que va a transmitir, va a crear desconfianza y va a crear sospecha que el paciente, que la señorita que está a cargo y que el personal que está a cargo no sabe. ¿Se dan cuenta? Por la duda que están ustedes transmitiendo. Entonces, el momento de la precisión siempre es algo que va a recalcar siempre su conocimiento. Aquí ustedes en precisión, la característica de la comunicación, crean o no quieran, va a resaltar bastante su conocimiento. Siempre digo, ¿no? Cuando yo sé algo, inmediatamente lo suelto. Pero cuando yo no sé algo, empiezo a dudar. Digo, empiezo, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque normalmente no estoy segura de lo que voy a realizar. ¿Se dan cuenta? Entonces, la comunicación acá dice tiene que ser precisa, ¿no? Precisa, tiene que tener una adecuada precisión y eso hace que crea confianza en la persona que está recepcionando la comunicación. Otra de aquí puede ser interesante, ¿cierto? Interesante que el mensaje crea pues en el receptor una reacción positiva, ¿no? Que de esa manera absorba lo que yo le estoy diciendo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ve, ahorita yo les empiezo a hablar de política? Ustedes, todo el mundo se va a salir. Las 21 que están conectadas se van a salir y decir, ay, profesora, qué flojera. Mi función, yo quiero que me hablen del cuidado del paciente, del cuidado que tiene el personal técnico. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí la política? ¿Se dan cuenta? Porque no es mi rubro, pues. Entonces yo le estaría transmitiendo una comunicación totalmente inadecuada. En cambio, cuando yo hablo netamente de mi trabajo como profesional de salud, de mi trabajo como enfermera, a mí sí me va a interesar, porque soy parte de, ¿cierto? Entonces la comunicación es interesante. Objetividad y veracidad. Tengo que decir sí o sí lo que es la comunicación, decirlo sí o sí verdadera, auténtica, para que de esa manera no tenga ningún inconveniente frente al receptor. ¿Se dan cuenta? Ustedes van a observar, y a medida que pasen las clases, ustedes van a observar que yo siempre les hablo con ejemplos propios de mi experiencia como personal de salud, porque yo creo que cuando uno trabaja frente a ejemplos, ¿no? Y frente a experiencias que ha tenido, llega mejor a la paciente, llega mejor al receptor, en este caso, ustedes como alumnos, en todo caso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de esa manera cumplimos estas características de comunicación. Entonces, las características de comunicación deben ser claras, deben ser oportunas, deben ser interesantes, objetivas y veraces, y deben tener una precisión. ¿Ok? Ahora, nosotros aquí tenemos los estilos de la comunicación. La comunicación, ¿no? Es cómo ustedes van a llegar a la persona. Esos estilos se ven cómo van a llegar a la persona. Lo ideal, ustedes van a escuchar en todos sitios esta palabrita que está aquí. Asertiva, ¿no? Tú debes ser una persona asertiva, te dicen así. Ya todo el mundo siempre te dice eso. Vas a ver que vas a estar cansada de que la mayoría de las personas te dicen ser asertivo. ¿Qué cosa quiere decir esta comunicación asertiva? Es el estilo más natural, claro y directo,
que tú tienes que dar a conocer. Se utiliza por personas con autoestima y seguridad entre ellos mismos que buscan una comunicación, en la comunicación plantear cuestiones y que sean satisfactorias para todos, sin recurrir a manipulación ni fingimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Ser asertivo es ser yo mismo, ser directo. No me puedo callar, pero eso conste. El hecho de decir ser directo, no me puedo callar, no quiere decir que sea malcriado. ¿Ya? Conste, no quiere decir malcriadez. La persona que sabe transmitirse, sabe transmitir sus mensajes, no necesariamente va a ser agresivo, ¿ok? El asertivo es la persona que normalmente habla como si estaría hablando con su hermano, con su mamá, con sus familiares, y sin necesidad de estar manipulando o agrediendo a otras personas. Desgraciadamente, en nuestra sociedad, en nuestros trabajos, muchas veces este término asertivo es bien difícil realizarlo. ¿Por qué? Porque todos nosotros siempre, ¿qué hacemos? Pisamos el palito, como se dice, ¿no? Cuando dicen, oye, pero fulanita de tal no tiene las características que nosotros deseamos. Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo que yo? Entonces se dan cuenta. Entonces, inmediatamente empezamos a agredir a otras personas. Entonces, en vez de ser asertivo, nosotros no nos comunicamos adecuadamente. Es bastante difícil, sí. Miren, yo tengo un dicho que dice, mejor es ser gallina que gallo. Así dice mi abuelito. La persona hay que ser mejor gallina que gallito. Porque ¿qué sucede si una persona te empieza a decir, a hablar, a insultarte o tratar de perjudicarte y la que responde, ¿no? ¿Qué cosa va a ocasionar? Que se haga más fuego, que se abre y que se haga un problema. Entonces, él decía eso, nosotros callamos, observamos y damos a conocer. Así de esa manera debemos ser nosotros como profesionales de salud. Ahorita estamos viviendo momentos bastante difíciles. Tenemos que ser bastante asertivos, no héroes, porque los héroes han muerto. No somos héroes. Ya, hay veces yo escucho en la tele, dice, los verdaderos héroes y heroínas son las enfermeras, el personal de salud, los policías, los bomberos. Chicas, nosotros no somos héroes, cumplimos nuestras funciones. Para eso nos han preparado, para cumplir nuestras funciones con responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Yo sé que estamos viviendo un momento difícil, yo sé que es difícil tener el EPP las 12 horas, hay veces no ir al baño y no poder hacer ni orinar, ni poder ir al baño porque estoy con todo ese atuendo. Es difícil tener mi mascarilla, pero chicas, ese es mi trabajo, pues, esa es mi función y no por eso soy héroe. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo estoy cumpliendo una función, y como función y como responsable de eso, a mí me están pagando, a mí me están dando mi trabajo, me están valorando mi trabajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la forma asertiva. No, que yo me voy a ir a morir. No, no nos vamos a morir, chicas. Una persona que tiene adecuado cuidado, cumpliendo sus protocolos de cuidado del EPP, no va a morir, va a tener cuidado. ¿Se dan cuenta? Ya si tú eres héroe, como dices, y quieres dar todo, demasiado, y descuidando tu propia salud, ya ahí sí ya. Ahí sí puedes llegar un momento en que va a fallar, ¿no? Va a pasar. Chicas, ustedes tienen que cumplir su función, su rol como profesionales de salud. Nosotros no podemos ser héroes ni heroínas, ¿no? Tenemos que cumplir nuestra función. Los héroes ya murieron hace tiempo, ¿ya? Entonces, cumplir asertivamente nuestra función, ¿no? Nunca podemos trabajar más de lo que nosotros podemos dar. Y eso es algo que justamente ahorita se está reclamando. Muchas veces a nosotros como profesionales de salud nos dan altas horas y horas de trabajo. Y a la hora de la hora no se nos paga lo adecuadamente.
¿Se dan cuenta? Entonces, yo no puedo estar de esta manera. Entonces, tengo que cumplir mi función, nada más. Cumple tu función tal como eres tú como profesional de salud y de esa manera vamos a ser asertivas. Ahora, la otra comunicación va a ser obviamente una comunicación totalmente negativa, la agresiva. Es la que es el estilo propio del que busca conseguir pues, objetivos sin que preocuparse por la satisfacción del otro. En muchos casos se utiliza estrategias como sentimiento de culpabilidad, intimidación o enfado, ¿no? Muchas veces agredimos en cierta forma a una persona agredimos, damos esta comunicación, incluso intimidamos a la paciente o al paciente porque nosotros somos personal de salud, ¿no? Lo siento, mamita, tienes que esperar. No hay. Entonces, es una forma de agredir a nuestro paciente. O en todo caso, a nosotros que nos agredan, por ejemplo, se ha hecho, ahorita como les dije, hay un problema bastante fuerte en el caso de los contratos que se hubo en los meses de mayo, inicios de lo que es el inicio de lo que es la pandemia, se hizo contrataciones, a montones de personal de salud, técnicos de enfermería, enfermeras, se hizo contrataciones, bastantes contrataciones. A medida que pasaron los meses, obviamente empezó a disminuir lo que es la pandemia y que empezó a salir los despidos progresivos. Entonces, ¿qué sucedía ahí, no? Entonces, nosotros muchas veces teníamos que a veces bajar la cabeza y decir, oye, no digas nada porque te van a despedir, ¿ah? Entonces, caballero, entonces, ¿qué es eso? Es una comunicación, aunque no lo crean, es una comunicación agresiva. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir mis derechos porque si digo mis derechos me van a despedir y yo vivo de eso. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy intimidando a la persona, ¿no? Desgraciadamente se está dando ahorita bastante eso. ¿Cuántos profesionales de salud están saliendo? ¿No? Han estado trabajando en el frente, han estado trabajando con pacientes con COVID y ahorita están siendo despedidos. ¿Por qué? Porque ha habido una disminución de estos pacientes. ¿Se dan cuenta? Esto es una comunicación agresiva frente a nuestros derechos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante cuidado. Otra es la comunicación pasiva. Es el estilo por las personas que evitan confrontar, ¿no? De llamar a la atención. Para ello responden de forma pasiva y dicen sí, claro. Todo es sí, claro, ¿no? Sin implicarse en el tema o mostrando conformidad con todo lo que se planea. Desgraciadamente, la mayoría de profesionales de salud, y yo quiero que vean que la mayoría, sobre todo del personal técnico de enfermería y las enfermeras, muchas veces tenemos esa mala característica de ser pasivas. A todos le decimos, ya está bien. Nos vienen otros profesionales de salud y nos roban nuestras funciones, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, eso no es así. La mayoría de los profesionales de salud, de enfermería, y esto involucrado al técnico de enfermería, somos muy pasivos, demasiado pasivos, ¿no? Entonces, eso no implica, no va ya. Nosotros debemos dar a conocer nuestra voz. No, como les digo, no de forma agresiva, sino de forma asertiva. Chicas, yo la vez pasada hemos tenido una clase presencial allá en Rebagliati y he estado enseñando inyectoterapia con unas alumnas y las alumnas me decían, licenciada, ¿pero para qué estudio inyectables? Yo soy técnica de enfermería licenciada y yo trabajo en un hospital y a mí nunca me han dejado inyectar. Yo no sé por qué estudio inyectables y a la hora de la hora a mí no me dejan inyectar, ¿no? Eso fue uno de los comentarios que escuché ese día. Yo les comento algo, uno estudia no para que se desarrolle solamente en su trabajo, no porque nunca le van a dejar hacer. Uno estudia porque quiere perfeccionar en su trabajo como personal de salud en este caso. Y como les decía un instante,
en épocas de que no hay necesidad laboral, todos hacemos de todo. Todos hacemos de todo. En los centros de salud que yo he trabajado, yo les comento, en el centro de salud que yo he trabajado, yo aprendí de una técnica de enfermería, aprendí más de una técnica de enfermería que de una enfermera. Yo les comento eso, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía sacar una uña, no sabía extraer una uña, chicas. A mí en la universidad no me enseñaron a sacar una uña. Cuando yo fui a hacer mi CERUS como enfermera, a mí me dijeron, licenciada, saque la uña al paciente. Me asusté porque dije, ¿qué ahora? ¿Qué hago? Si yo nunca he sacado una uña. La uña estaba toda llena de hongos. En la universidad no me enseñaron a sacar una uña. ¿Qué hago? Yo no voy a decir, pucha, no me enseñaron a sacar una uña en la universidad, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero sí aprendí eso. Gracias a Dios en ese momento tenía una técnica de enfermería y ella me enseñó. Entonces se dan cuenta que hay veces uno disminuye a los personales de salud y a la hora de la hora tú no te das cuenta de las personas que menos crees, es las personas que te van a enseñar más, ¿no? Entonces ahí viene lo que es la comunicación, los estilos de comunicación. Debemos ser asertivos, porque siendo asertivos vamos a encontrar muchas cosas para nosotros, cuidado para nosotros, beneficio para nosotros y también para todo nuestro equipo de salud. ¿Ok? Entonces, dejar de ser comunicación pasiva, agresiva, por favor, a comunicarnos asertivamente. ¿Ok? Eso implica también, no solamente en la parte profesional, también implica en la parte personal. ¿Ok? Por favor, como una vez escuché que decían, detrás de un gran hombre está una gran mujer. ¿Por qué vas a estar detrás? ¿Por qué no? ¿Por qué vas a estar detrás, chicas? Ustedes no pueden estar detrás. Y yo no soy feminista. Nunca pueden estar detrás. Cuando uno inicia una familia, siempre la familia, el papá y la mamá tienen que estar los dos al lado, uno al lado del otro. Uno no puede estar detrás del otro. ¿Por qué? Porque eso sería pasividad. ¿Ok? Ahora nosotros siempre debemos estar al costado de la otra persona y tengan la seguridad que la comunicación, estando tú al costado del otro, frente a frente, la comunicación es mucho más adecuada. Pero si tú estás detrás del otro, ¿qué va a ocurrir? No te vas a comunicar porque no te va a escuchar y él no te va a escuchar. O tú no lo vas a escuchar. O si tú estás delante del otro, no se van a escuchar. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que esa relación personal se pierda. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos estilos de comunicación también es importante para el desarrollo personal de una persona, desarrollo personal de cada uno de nosotros. ¿Ok? Con eso no quiero decir que ahora que se confronten, ¿ah? Eso no quiero decir eso. ¿Ah? La profesora ha dicho, o la licenciada ha dicho, desde hoy día mando yo en la casa. No, tampoco es eso, ¿no? La familia es algo que va dirigido por el papá y la mamá, o en todo caso los esposos, ¿ok? Y van a ver si ustedes se comunican adecuadamente, no va a haber masivamente divorcios, ¿ok? Ahorita en nuestro país como ha habido pandemias, la gente se está divorciando cualquier cantidad, porque como hemos estado encerrados y recién se han reconocido cómo era la esposa y el esposo. Recién ahora se han visto cómo era cada uno de ellos, ¿no? Hay dos cosas que he incrementado ahorita a raíz de la pandemia del encierro. Uno, los divorcios y otro, los embarazos masivos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces, hay que tener en cuenta la comunicación, chicas, ¿no? No solamente en nuestra parte profesional, sino también en la parte también personal, ¿ok? Seguimos. ¿Qué factores favorecen la comunicación y qué factores dificultan nuestra comunicación? Obviamente favorece nuestra comunicación sentirse acogido o acogida, no sentirse juzgado o juzgada, ¿no? Si yo hablo algo y dice, ay, no, pues esta no sabe nada, ¿no? Entonces eso tampoco no es así.
Mostrar un talento abierto, latente abierto, hablar con libertad y naturalidad, escuchar e interesarse por la persona y por lo que dice, ¿no? No relacionarse todo lo que se escucha con uno o uno mismo, dando la impresión de un egocentrismo. Hay personas que dicen así, ¿no? Uy, está hablando de mí, dicen así. Está hablando de mí, ¿no? Hay personas que creen que solamente son tan importantes que tenemos que hablar de esa persona nomás, ¿no? No estar a la defensiva, ¿no? Procurar hablar más de lo que une en vez de lo que se separa, ¿no? Por favor, aquí, por ejemplo, hay un término que bastante dicen la mayoría de los peruanos. Saquen ese cliché. El Perú está así porque es Perú, dicen así. En el Perú es lo peor que puede haber. Por favor, chicas, vivimos en un país tan maravilloso. Muchos de los países desarrollados nos envidian de las cosas que tenemos como país. Yo les comento, tengo personas, amigas en otro país, tengo amigas en otro país que dicen que las mejores enfermeras están en el Perú. ¿No? Las mejores enfermeras están en el Perú. Y miren, son de otro país. Tengo amigos que están en Canadá, que son enfermeros y están bien pagados en Canadá. Y me dicen, licenciada, en Canadá nos pagan mucho mejor que cuando estamos aquí en el Perú. ¿Por qué? Porque les favorecen, les valoran su trabajo. Entonces, por favor, ustedes tienen una adecuada formación, mejor de las formaciones que otros países. En Estados Unidos, el personal de enfermería solamente estudia 3 años, nada más. Solo estudia 3 años. Ahí no hay técnico de enfermería. La enfermera estudia 3 años, nada más. Pero el detalle, la diferencia del enfermero de Estados Unidos con el enfermero de aquí del Perú, ¿qué hace? Aparte de los años que estudia, la enfermera del Perú se dedica a todas las etapas de vida. A todas las etapas de vida. Tú cuando estudias enfermería, coges neonato, coges geriatría, coges ginecología, todas las etapas de vida. En cambio, allá en Estados Unidos no. En Estados Unidos el primer año es cursos básicos. Cursos básicos. Y los siguientes 2 años tú tienes que elegir a qué especialidad vas. Por ejemplo, enfermería geriátrica. De ahí te enseñan, esos 2 años te enseñan solamente geriatría, nada más. Nada más que geriatría. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa enfermera solamente puede trabajar con pacientes geriátricos. A diferencia de nosotras, no. Nosotros como profesionales de salud en nuestro país, ¿qué cosa hacemos? Estudiamos todas las áreas habidas y por haber. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso hace que nosotros seamos diferentes y tengamos mejor trabajo, mejor desempeño como enfermeros. Todos los otros trabajos diferentes, ¿no? Entonces, comprender y denominar los códigos de comunicación en la cultura donde nosotros nos encontramos, ¿no? Mostrarse siempre uno mismo, sin doblez, sin facilez, acomodándose al grupo, siempre claro y auténtico y respetuoso. Los factores que dificultan la comunicación, ¿qué cosa va a ser? No escuchar a los demás, ¿no? Hace un momento escuché un bostezo grande. Seguramente la señorita ha estado recién terminando de almorzar, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona esté hablando y la otra persona haga un bostezo tan grande, no me desfavorece a mí, sino desfavorece a las otras personas que están escuchando con la clase, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí deja mucho de qué desear quién es la que está bostezando y se escuchó grande ahí, ¿se dan cuenta? Ahí viene la dificultad de la comunicación, despreciar las opiniones de los demás, no admitir el debate, acusar, amenazar o exigir, burlar y el famoso sarcasmo, ¿no?
Ahí está lo que es la parte de la no comunicación. Dar consejos prematuros y no pedidos. Tomarse todo el comentario como algo personal. Y otro, ¿no? Creerse que ellos son lo máximo. Interrumpir, hacer afirmaciones radicales o dogmáticas y hablar con rodeos, ¿no? Entonces, esas cosas dificultan mucho la comunicación, ¿no? Debemos nosotros tratar de trabajar y favorecer la comunicación. Espero que más adelante haya más bien preguntas en vez de otras cosas, ¿ok? En el caso de la comunicación, hace un momento yo les hablaba que la comunicación hay de dos tipos, ¿ya? Hay de dos tipos la comunicación. Una comunicación que normalmente es la vertical, que ya no se debe dar, Para mí no se debe dar ese tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque normalmente esa comunicación tiene direcciones, ¿no? Y es un poquito complicada realizarla, ¿ya? Por ejemplo, vamos a observar la primera comunicación vertical va a ser la comunicación descendente. ¿Qué cosa quiere decir? La comunicación pasa de un nivel de un grupo a una organización inferior. Hagamos de cuenta que esta persona es el jefe, ¿no? Entonces, la comunicación vertical, ¿qué cosa quiere decir? Yo como jefe voy a hablar a los que son, mis empleados. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una comunicación descendente, ¿ok? Entonces, es algo como que yo me voy a bajar al nivel de ellos o voy a desvalorizarlo un poquito. Es algo así, ¿no? Yo estoy arriba y ellos están abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces es una comunicación vertical descendente. Y la otra es la ascendente. Se dirige a un nivel superior en grupo o una organización. Yo como empleado hablo a los jefes. ¿Se dan cuenta? Ahora, ustedes dirán, pero profesor, siempre se da esto. Ustedes me dirán, pero profesor, esto siempre se da. Siempre hay jefes y siempre hay empleados, hay jerarquías. Sí, está bien, efectivamente hay jerarquías. Pero, ¿qué sucede cuando yo, por ejemplo, imagínense que yo voy a hablar, por ejemplo, con mi jefa de mi servicio? Cuando yo hablo con mi jefa de mi servicio, voy bien presentable, trato de hablar lo más adecuadamente, ¿cierto? Trato de hablar lo más adecuadamente y con propiedad y con un sustento, porque es lo que yo deseo que se haga, ¿cierto? Entonces, normalmente esa es la parte ascendente, porque como yo sé que él es superior o la persona es superior, trato de elevar mi comunicación, tratar de hacerlo mejor. Pero, ¿qué sucede si yo voy y hablo con la señora de limpieza? Como yo me encuentro una jerarquía más alta que la señora de limpieza, ya, señora, limpie todo, por favor, de rápido. Ah, ¿por qué está todo cochino? Dicen así, ¿no? Entonces se dan cuenta, esa es una comunicación descendente y es una mala comunicación. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente nosotros trabajamos con un equipo multidisciplinario. Aquí nadie de los que trabajamos en este equipo multidisciplinario, nadie puede decir que es menos que los demás. Yo les digo, la persona de limpieza es fundamental en los centros hospitalarios. Si no existiera una persona de limpieza, tengan la seguridad que sería toda una porquería en el hospital. ¿Se dan cuenta? Si no existiría un médico, no es que no existiría el hospital, sino que no habría la función del médico, no habría las recetas médicas. Si no existiría el personal técnico, si no existiría la enfermera, no existiría el cuidado adecuado al paciente. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo ahí es un equipo multidisciplinario, desde el que menos crean ustedes, que es el más bajito, hasta el más alto, que es el director del hospital. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué yo les digo que yo prefiero este tipo de comunicación, esta comunicación horizontal? Es cuando la comunicación tiene lugar entre dos integrantes del mismo grupo de trabajo, entre miembros de los grupos del mismo. Aquí puede ser un jefe y un empleado, pero se da a conocer adecuadamente su comunicación. Ambos dan a conocer su trabajo, ambos dan a conocer el mensaje que quieren dar a conocer. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente cuando yo miro arriba y otro abajo. Antiguamente, no sé si ustedes han visto,
Antiguamente, no sé si ustedes han visto, en las universidades, ya en las universidades existía, ¿no? En la San Marcos, al menos yo, existía, nosotros los alumnos nos sentamos en nuestras carpetas y los profesores se tenían un podio alto, y encima tenían como un gabinete, cual los elevaba. Entonces el alumno tenía que, debajo de ese gabinete tenía que hablar, y el profesor tenía que estar arriba. Entonces tú tenías que hablar al profesor mirándolo hacia arriba. ¿Se dan cuenta? Nunca el alumno se puede acercar al docente. Se podía acercar al docente porque eso era una falta de respeto. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una comunicación vertical, por ejemplo. Yo hablar hacia arriba o que alguien hable de arriba hacia abajo es una comunicación vertical. En cambio, ahora no. Ahora lo que se hace es una comunicación horizontal. Tú te puedes acercar a tu docente sin ningún temor, ningún miedo, y acercarte a esa persona, mirarlo a la cara y conversar como si estarían conversando dos amigos. ¿Se dan cuenta? Claro, obviamente respetando la jerarquía de cada uno de ellos. ¿Se dan cuenta? Pero es diferente, la comunicación es mucho más adecuada. Das a conocer lo que tú piensas. ¿Ok? Entonces, por eso yo más opto por la comunicación horizontal. ¿Ok? En mi punto de vista, yo trabajo más con la comunicación horizontal, sea para un nivel jerárquico alto, que sea superior al mío, o sea un nivel jerárquico inferior al mío. Así como trabajo con personal que sea, por ejemplo, de limpieza, para mí son del mismo nivel que el mío. El hecho de que yo haya estudiado en la universidad y otra persona no haya estudiado en la universidad no quiere decir que ella sea menos que yo. Está totalmente errado. ¿Ok? Cada uno cumple su función y eso debemos tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, esas serían las dos tipos de dirección de la comunicación. Tengan en cuenta comunicación vertical y comunicación horizontal. Ahora vamos a hablar del otro tema, que es el tema de la ética en salud del técnico de enfermería. ¿Qué cosa es la ética que se está perdiendo ahora? La ética viene del vocablo griego ethos, ¿ya? ¿Qué cosa quiere decir ethos? Significa carácter, modo de ser, ¿ok? Carácter, modo de ser. ¿Qué cosa entonces estudia la ética? La ética estudia las acciones humanas, los efectos y el valor de dichas acciones. De igual manera determina lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso es la ética. Ahora, ustedes van a escuchar bastante hablar acerca de lo que es la ética en el área de salud. ¿Por qué? Porque hace un momento lo que les decía, ¿no? Hace un momento les decía, señorita, yo tengo mi familiar que es el médico tal, y el médico tal me ha dicho que me atienda a mí primero. Ah, ¿usted es su familiar de tal médico? Sí, ya, pase señor primero usted. ¿Se dan cuenta? ¿Eso será ético? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto nos va a dar a conocer la ética, nos da a conocer lo que ustedes están haciendo correcto y lo que están haciendo incorrecto. Aunque ahora, actualmente, lo correcto se está volviendo incorrecto. En todos los servicios de salud ustedes van a ver, y muchos de ustedes me van a decir en el aula, o muchos de ustedes me dicen en el aula, señorita licenciada, usted tiene razón, porque ahora si tú no tienes vara, no tienes nada. Y eso es para todo. Desgraciadamente es algo que no debe existir, pues, porque eso es algo, va en contra de la ética. Por ejemplo, que vamos a atender a un paciente que tiene de todo, el paciente hay que atenderlo porque es un familiar de tal, o el paciente tiene de todo, hay que atenderlo a él primero. Ese paciente es de la calle, por gusto lo atendemos, igual va a salir a la calle. Decimos así, ¿cierto? Entonces, vamos en contra de la ética, en contra de los valores que nosotros estamos formados. Aquí nosotros nos han formado para atender desde la persona que sin condición, el niñito puede ser el ladrón máximo o el asesino y tú le atiendes. El que es lindo, licenciada. Y el negrito está feo, es ratero, seguro, licenciada. ¿Se dan cuenta? Entonces la ética va en eso.
¿Ya? Ahora, la ética no necesariamente va a ser la formación de los centros de salud, no va a ser, la ética no se va a dar en los centros de salud o en los centros de educación. La ética, yo les digo algo, se da en la formación de la ética, se da en nuestras casas. La ética se da en nuestras casas. Nosotros trabajamos, hoy nosotros ya venimos con un valor, una acción humana desde nuestras casas, desde nuestra formación de nuestros padres. ¿Por qué? Porque nosotros ahí nos enseñan cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto. Yo hace un tiempo atrás, en mi centro de salud, una enfermera X estaba vendiendo las vacunas. Imagínense, estaba vendiendo las vacunas para niños. Y yo decía, qué raro, ¿por qué las vacunas ella rápido lo termina? Por más que yo me vaya y me recorre todo el cerro y no termino. Y ella sí, toda su lista completita tenía. Yo decía, qué raro, ¿por qué ella termina tan rápido? Y cuando viene una señora, ¿no? Desgraciadamente la enfermera no estaba y me dice, señorita, me toca mi vacuna tal para mi hijito. La señora pase, saque su historia clínica. No, yo he traído mi carnet nomás. No, pero tiene que sacar